Si te sacas de onda cuando sientes que tu hambre varía mucho día a día y no logras por qué entender el por qué, eh, vas a poder ser más compasiva contigo misma y responder mejor a tu cuerpo, más de lo que necesitas después de escuchar este episodio de Mamá sin culpa, entonces no te lo pierdas. Hoy te voy a platicar de diferentes factores que afectan tu hambre, tanto física como emocional, y esto te ayudará a dar más claridad para entender que esto puede ser totalmente normal y tener hambre no es falta de fuerza de voluntad, no es debilidad, es realmente una razón por la cual sobrevivimos. Mi nombre es Anaí Gutiérrez, soy health coach en alimentación emocional, soy mamá de tres, vivo en Estados Unidos y en los últimos años, tras certificarme como health coach y sobre todo como health coach en alimentación emocional, he logrado entender más a mi cuerpo, conectar más, respondiendo a sus necesidades, sanando mi relación con el cuerpo y la comida, y también he aprendido a alimentarme de una forma más integral y amorosa. Y quiero que también hagas esto tú para ti y que esto sea un reflejo también para tu familia. Sabemos que somos el mejor ejemplo a seguir de nuestros hijos y realmente cambiar, hacer este cambio para nosotros puede traer beneficios para todos. Em, y bueno, como te lo mencioné, el hambre es una necesidad física, pero también es algo emocional. No tiene nada de malo pensar que a veces comemos por emociones. El problema es cuando cotidianamente, rutinariamente y por largo tiempo tapamos nuestras emociones con hambre. Y también el hambre es multifactorial. Hay muchas razones que pueden afectar nuestra hambre y creer que podemos controlar el hambre siempre es un grave error que nos hace sentir demasiada culpa y además nos lleva en un ciclo de atrancones, de sentirnos mal, y por eso estoy aquí para ayudarte a entender a cómo manejar mejor tu hambre y hacerlo de una forma más integral, más completa. Entonces, creo que es importante empezar a distinguir qué es el hambre física y qué es el hambre emocional. Y, y hay veces que realmente no tenemos claro qué es esto. Nos cuesta mucho estar en sintonía con nuestro cuerpo y hemos estado callando nuestra hambre por tanto tiempo que realmente nos cuesta mucho trabajo saber si tenemos hambre. Y si tenemos hambre, si es hambre de verdad o qué tenemos que hacer. Em, y realmente querer controlarla y no manejarla es un error muy grave. Y bueno, el hambre física podemos entender que es un hambre más gradual y que cuando comes realmente te sientes satisfecha y te sientes plena y ya pasó. El hambre emocional, por lo general, es más repentina y te cuesta desesperar o comes y no te sigues sintiendo satisfecho porque realmente no es física. Con esto te quiero decir que tener antojos no siempre significa que esos antojos sean una respuesta emocional eh, de tu cuerpo. Es que los antojos son llamadas de auxilio que nos hace tu cuerpo y que en este live te voy a explicar más cómo responder a ellos. Em, Cuando un antojo es algo así que tiene que ser inmediato y que si no, no puedes y este, puede haber una razón física o una razón emocional. Entonces, hay que aprender a distinguirlos y ver qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra hambre, como te mencioné, varía mucho, es multifactorial y te voy a mencionar algunas cosas que pueden afectar tu hambre. Entonces, no es tu cuerpo, no es falta no es falta de fuerza o voluntad y no es falta de disciplina y no es falta de control. Realmente nuestro cuerpo a veces nos está diciendo qué tenemos que comer. Y también nuestras emociones a lo mejor tenemos que aprender a manejarlas mejor y de vez en cuando darnos ese papacho también con comida. So, hay cosas que te afectan tu sueño. Aquí te voy a hacer una lista de ellas para que te hagas una idea. Y uno es el sueño. Lo he mencionado varias veces y me has seguido en redes sociales, en podcasts, en mis masterclasses, en contenido que he compartido, que el sueño es súper importante en la alimentación. Bueno, es importante para todo, pero para la alimentación, el sueño es lo que nos hace sentirnos, que nos hace entender o estar como en sintonía con las hormonas que nos hacen sentir satisfechos o con hambre, que es la leptina y la grelina. Cuando no dormimos bien, estos se ven descontrolados y no sabemos distinguir nuestra hambre física y emocional, además que por el cansancio, pues tenemos a recurrir más a alimentos que sean de rápida energía, como alimentos procesados, con mucho azúcar, que nos dan ese boost rápido, pero sabemos que como llega así rápido, luego se va. Entonces el sueño es súper importante para poder manejar mejor nuestra hambre, entender mejor nuestros antojos y sentirnos bien. Otra cosa que también afecta el hambre y es
es la deshidratación. Y esa puede ser una deshidratación ligera, no tienes que estar severamente deshidratado. Con solo una deshidratación ligera, tu hambre puede confundirlo con hambre. Entonces, no te recomiendo obviamente callar tu hambre con agua, pero si sientes que has comido suficiente y no entiendes por qué tienes hambre, nunca es mala idea empezar con un vaso de agua y ya después te puedes dar idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero estar no suficientemente bien hidratado también puede confundirse con hambre. Eh, si eres mujer, la mayoría de mis seguidores son mujeres, nuestro ciclo, somos mujeres cíclicas y nuestro ciclo afecta demasiado nuestro hambre, sobre todo en la fase lútea tenemos muchísima hambre. Yo ahorita estoy en mi fase lútea y realmente tengo hambre. Hace unos días me pasó que estaba en la cama en la noche y me empezó a dar hambre. Yo, ¿por qué tengo hambre si comí bien? ¿Por qué tengo hambre si comí bien? Y ya revisé el app que tengo en mi teléfono y me di cuenta que estaba en mi fase lútea y dije, con razón. Anteriormente a lo mejor me había culpado, antes de que hubiera mejorado mi relación con el cuerpo en la comida y que hubiera entendido cómo tengo que responder a mi cuerpo ante estas situaciones, pero a veces son tus hormonas, ¿no? Que necesitan en esta fase más calorías, que necesitan más carbohidratos de energía sostenida, necesitan más antioxidantes, más magnesio, una proteína que te haga sentir satisfecha por mucho tiempo. Entonces, si cuando te baja, o antes de que te baje, perdón, tienes mucha hambre y tienes antojo a chocolate, no está en tu cabeza, no es debilidad, realmente es una necesidad de tu cuerpo y hay que conscientemente responder a ellos. Em, yo cuando estoy en esta fase lútea se me antoja mucho cosas que nada más como en esta semana, que son blueberries y té matcha. Eh, y ambos alimentos son súper altos en antioxidantes y chocolate oscuro, por eso se me antoja todo el tiempo, no nada esta semana. Eh, ya yo conociendo mi cuerpo y conociendo más sobre alimentación integral, alimentación consciente, me doy cuenta cómo mi cuerpo me estaba dando una señal de lo que necesitaba y yo conscientemente respondía a esta necesidad. Entonces, últimamente esta semana mi treat o mi escapada que me doy antes de que lleguen mis hijos es el mente matcha, que me lo preparo con un creamer de leche de coco y leche de almendra súper rico, le pongo unas gotitas de stevia, que el té matcha solo no me gusta, lamento decirlo, pero si me lo preparo así, me encanta. Y, y me sirvo unas galletitas de quinoa con chocolate oscuro y uf, es lo mejor, pero el té matcha no lo soporto si no estoy en mi fase lútea. Entonces, sí, una respuesta de que nuestro cuerpo es sabio, por eso también cuando es verano, tienes sed, se te antojan más frutas refrescantes, cuando estás hidratado se te antojan cosas saladas. Nuestro cuerpo nos manda señales que a veces los pensamos como antojos y pensamos que los antojos son debilidades, pero si realmente conectamos con nuestro cuerpo, sabemos qué son y podemos responder adecuadamente. Em, entonces, bueno, este es un ejemplo, otro de lo que te hace variar tu hambre, ¿no? Y también hay días de fases de mi periodo donde no tengo tanta hambre. Y bueno, hay que responder de acuerdo a lo que nuestro cuerpo nos pide de forma consciente. No te estoy diciendo que cuando tengas fase lútea te comas 5 Snickers y M&M's y que no, o sea, hay que comer saludable, darte tus antojos si quieres, pero de una forma consciente y amorosa, donde realmente también el placer no sea nada más instantáneo, sino tenga también, em, venga, el resultado también sea de largo plazo, ¿no? Otra cosa que te puede afectar mucho sentirte con hambre es no estar alimentándote adecuadamente, no comer suficiente proteína, no consumir suficiente fibra. Estos dos nutrientes son los principales que te hacen sentir satisfecha. Entonces, si tú comiste a lo mejor una ensalada gigante, que a lo mejor tiene fibra, pero no tiene suficiente proteína y no tiene suficiente grasa, pues te va a dar hambre inmediatamente, ¿no? Si comiste pasta nada más, pues esos son carbohidratos, que se te dispara la glucosa súper rápido, pues se te baja igual de rápido, ese bajón también te da hambre. Entonces muchas veces puede ser que no estás balanceando bien tus alimentos o que no estás consumiendo suficiente proteína y fibra, que son los alimentos que te hacen sentir satisfecha por largo tiempo. Em, También a veces cuando comes poco en el día y luego te preguntas por qué siempre tienes hambre en la noche, pues ahí está tu respuesta. Hay que ver cuánto estás consumiendo, cómo estás dividiendo tus alimentos durante el día y ver que estás comiendo lo suficiente. La restricción trae no nada más esta hambre física, sino también mental, en donde terminamos comiendo más por la psicología de la alimentación que nos hace lo prohibido más atractivo y terminamos con atrancones. La aburrición es una de las cosas que más causan
a comer de más y esto se debe mucho a tener ya ciertas conductas o ciertos patrones que no podemos romper. Y cuando ya sabemos distinguirlos, pues podemos ver qué alternativas podemos tener en lugar de estar abriendo la despensa nada más porque estás aburrido y no tienes nada que hacer en tu casa. Esto es muy importante. El entorno afecta mucho cómo comemos, nuestra hambre. Em, por más que queramos basarnos nada más en nuestra fuerza de voluntad para cumplir nuestras metas de salud, si no tomamos en cuenta el entorno en el que nos rodeamos, realmente tenemos desventajas a nuestro favor. Entonces, revisar nuestro entorno es muy importante. Y tan lo es que los supermercados colocan estratégicamente cosas en los anaqueles para que los consumas. Ponte a pensar si tú eras fumador cuando eras joven, que nada más se te antojaba fumar cuando ibas a un antro, a un bar. El entorno afecta mucho. Entonces, fíjate también cómo afecta el entorno y como así hay cosas negativas que te afectan, hay cosas positivas, que es como tener cosas saludables listas, em, tener tu meal prep hecho para que no te gane el hambre y a tenerlo, juntarte con gente también que tenga buenos hábitos. Entonces, el entorno afecta mucho y esto puede afectar cuánto comes. También otra cosa que puede afectar mucho tu hambre y eso cuando de repente nos llega a un hambre extrema y que no es hambre emocional, es cuando esperamos mucho entre el tiempo entre comidas. Yo en mi programa de nutrición amorosa tengo un ejercicio que es un termómetro de hambre que te ayuda como a distinguir cuándo es el tiempo ideal para comer y cuándo es el tiempo ideal para parar, porque empezar a comer en el momento ideal y parar en el momento ideal es lo que nos hace sentir satisfechos de una forma en la que nos sentamos bien. Cuando nos esperamos mucho, ya tenemos tanta hambre que empezamos a comer de más y no logramos escuchar a tiempo nuestras señales de satisfacción, entonces estamos comiendo de más y realmente pues esto afecta, ¿no? Y a veces también cuando no tienes tanto tiempo entre comidas y comes a fuerza, pues no tienes tanta hambre. Entonces es muy importante también tomar el tiempo entre comidas y otra cosa que afecta mucho es el ejercicio. Yo estaba hablando con una paciente que me decía lo que comía y yo, no, pues muy bien, ¿y cuánto haces ese ejercicio? Y me comentaba que los sábados hacía una clase de baile que era como 2 horas y que tenía mucha hambre y se daba cuenta cuando hacía ciertos tipos de ejercicios tenía muchísima hambre más. Entonces, a lo mejor puedes estar comiendo muy bien, pero te estás dando cuenta que estás quemando demasiadas calorías. Em, y no te estoy diciendo que cada vez que hagas ejercicio te vas a comer de más, pero cuando es un ejercicio extremo, que sea, no sé, realmente con que nos movamos 45 minutos, 1 hora al día, con una caminata es suficiente, pero si estás haciendo CrossFit y luego correr 5 millas, cosas así, pues obviamente vas a tener más hambre y lo ideal y lo responsable y lo compasivo con tu cuerpo es también no matarlo de hambre después de hacer ejercicio, sino alimentarlo para que puedas seguir con la energía que necesitas. Yo había una clase que hacía en el gimnasio los viernes, que era, pues era una clase como de circuitos, pero estaba bastante pesadita y siempre que terminaba esa clase tenía muchísima hambre y sueño. Y pues no se me daba a comer de más, no se me antoja comer de más, no sé, no sé, no podía realmente cambiar o no supe cómo cambiar también mi alimentación para que esa clase no fuera detrimente para mí, para mi nivel de energía y para mi hambre, entonces decidí cambiarme a otro tipo de cosas. También yo estoy en la edad de la perimenopausia, entonces ejercicios a lo mejor no son tan recomendables como tienes 25, depende de la etapa de tu vida, puede responder a diferentes formas. Entonces, de nuevo es escuchar a tu cuerpo, o a lo mejor hice esa clase cuando estaba en mi fase lútea, que además tenía muchísima hambre puesta en esta fase, entonces hay que aprender, el punto es a ver qué pasa en tu vida para ver por qué tienes hambre y cómo responder de forma adecuada, porque la respuesta no es siempre eh, comer, porque por ejemplo estás deshidratada, pues tómate un vaso de agua. O la respuesta no es siempre comer, porque si sigues comiendo desbalanceado, pero no balanceas tus platos, puedes tener hambre todo el tiempo porque no estás balanceando adecuadamente. Si no estás durmiendo, de nada sirve que comas saludable, porque el sueño afecta mucho y afecta también el hambre. Entonces tenemos que saber cómo responder a nuestro cuerpo para poder alimentarnos de una forma más consciente, más amorosa. Eh, y bueno, entonces, ¿cómo responder a tu cuerpo? Lo primero que hacer es saber distinguir o tratar de distinguir entre hambre física y emocional. Y como te mencioné, esto es muy difícil para mujeres de nuestra generación porque tenemos mucho tiempo viviendo a dieta y tenemos también mucho tiempo en donde se nos ha dicho cuánto comer, desde que éramos niños, que nos decían que comíamos poco y que nos forzan la comida, y ya cuando crecimos, pues comes mucho, estás muy gorda o lo que sea. Entonces, todas estas señales nos sacan de sintonía con fuera de nuestro cuerpo y no sabemos distinguir el hambre física y emocional. Pero aquí te voy a dar unos tips de qué es el hambre física y qué es el hambre emocional
aunque de nuevo es como los antojos, no es un todo y nada, puede haber muchos grises en medio, pero te quiero mencionar algunos. El hambre física realmente es algo que tienes que responder, es una necesidad biológica y es tu cuerpo diciéndote que necesitas esas calorías, esa energía para seguir, ¿no? Eh, no debes tener vergüenza por tener hambre física. Igual te puedes cuestionar por qué, porque como te dije, a lo mejor estás comiendo suficientes calorías, pero a lo mejor no están balanceados tus alimentos con las fibra y la proteína, que es lo que te hace sentir satisfecha, o lo que comes realmente no tiene los nutrientes necesarios, si es muchos alimentos procesados. Entonces, tu cuerpo te está diciendo algo. Y hay que responder de forma consciente, haciendo todas las preguntas que te he mencionado ahorita, viendo cómo puedes optar por alimentos más saludables, cómo balancear tus comidas, incluyendo tus aperitivos, tus snacks, y darte un gusto y responder a esos gustos con conciencia y con balance. Ahora, la satisfacción no es inmediata, no es algo que tengas que hacer ahorita inmediatamente porque te entra así la cosa de que me tengo que comer la dona ahorita, así no es el hambre física, salvo que realmente tengas mucho tiempo sin comer. Si se te antoja un helado, pues, por ejemplo, y no es una respuesta a algo emocional, puedes decir, ay, se me antojó un helado, voy a hablar con mis hijos y la tardamos por uno, ¿no? Pero cuando es em, cuando es ya el hambre emocional, realmente como que ese sentido de inmediatez que tienes que hacer algo como una respuesta a algo, y puede ser por aburrición, puede ser por estrés, o hay muchos entornos y detonadores que nos hacen repetir patrones y es importante reconocerlos para cambiarlos. Y bueno, también te quiero decir que comer emocionalmente es totalmente normal y cuando suele un problema es cuando usamos la comida frecuentemente o habitualmente para tapar emociones. Pero el hambre emocional, el hambre y las emociones van muy ligadas, si no, no festejaríamos los cumpleaños con pasteles, no nos acordaríamos de nuestras abuelitas cuando olemos ciertas cosas, no consentiríamos a nuestra familia cocinando cosas ricas. El hambre, claro, es que es emocional. Digo, la comida es claro que es emocional. El problema es cuando se tapan emociones con comida y cuando se combina la comida sin conexión. Entonces, por ejemplo, ir a comer un helado con tus hijos con conexión no tiene nada de malo, pero darle a un niño un dulce para callarlo porque está llorando, ahí no hay conexión y estás tapando algo, ahí es la diferencia para que lo pueda tener yo más claro. Entonces, espero que esto te dé una mejor idea de todos los factores que te hacen tener hambre, cómo reconocer tu hambre física y emocional. Pero si necesitas más ayuda, estoy aquí para ti. En mis sesiones uno a uno te puedo ayudar a más detalle a distinguir tu hambre física y emocional. Te puedo ayudar a entender cómo responder ante estas necesidades, cómo practicar una alimentación más consciente, más mindful, cómo balancear tus alimentos para realmente que tu satisfacción, el placer que tengas no sea un placer inmediato a corto plazo, sino que sea realmente a largo plazo sin culpa. Cómo planear tus menús, cómo balancear tus alimentos, tips de cocina y cómo romper patrones y establecer nuevos hábitos. Em, Creo que es súper importante este concepto de entender el hambre y es parte de la premisa de todo el método que yo he desarrollado y me encantaría poder ayudarte. Entonces, si quisieras agendar una cita de descubrimiento conmigo, tengo consultas de 20 minutos y bueno, deja un comentario si te has puesto a pensar que el hambre era tan compleja y cuéntame qué estrategias usas cuando tienes hambre. Besito, bye. We have a dream job for you. 2 weeks, 3 recipes, $1,500. We're looking for recipe testers to help us make our pasta recipes